y sobre todo al Señor, que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Señor, aquí estamos, Señor, reconociendo, Dios, que sin ti no soy nada, Señor. Tú eres, Señor, el único. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tu Espíritu Santo es quien abre el entendimiento, Señor. Tu Espíritu Santo es el que convence de la verdad, de todo lo que necesitamos conocer y entender, Señor. Y te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, y nuestra atención, Señor, a tu palabra, Señor, y nuestros oídos atentos a tu voz, Señor, para poder, Dios mío, poner por obra tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Aleluya. Si usted le ha dado toda la adoración al Señor, yo le pido que, como dice la pastora, le dé un fuerte aplauso al Señor, pero con una alabanza al Señor diciendo: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el verdadero Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el poderoso, el grande, el que triunfó, el que venció la muerte, el que hizo y cumplió la voluntad del Padre y cumplió todo lo que tenía que venir a hacer para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Aleluya. Puede ocupar su lugar, hermano. Estamos en vísperas de una celebración que casi todo el occidente celebra, incluso en muchas partes de Oriente también. La gente que se dice cristiana obviamente están dentro de los católicos, pero muchas veces nos dejamos llevar o envolver por todo eso. Y yo creo, hermanos, que cada año necesitamos reconocer lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer. No hacer como el mundo, sin entendimiento, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No como el mundo que ahorita anda bien apurado, o bueno, se apuró mucho en andar haciendo tantas cosas. Y bueno, no digo, como decía el pastor Walter, no es que sea malo que usted se junte con su familia, pero si primero no le damos el primer lugar a Dios, entonces sí estamos equivocados. Entonces sí estamos pecando porque estamos descuidando lo más importante, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. El título que le he puesto es El nacimiento del Rey Salvador del mundo. Ahorita vamos a ver unas cosas importantes acerca de esta imagen que se ve, la estrella de, lo que se le llama la estrella de Belén. Porque yo le invito a que abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 2. Y aunque vamos a ver otras citas, todo va a girar en derredor de Mateo 2. Y tal vez no es acerca del nacimiento en sí, sino lo que trajo el nacimiento de Jesús. Pero Dios ponía en mi corazón esto porque, hermanos, tampoco podemos estar así. Yo soy de las personas que digo, bueno, si ahorita nuestro corazón está enternecido por todo esto, porque usted sale y pues ve pinos, ve Santa Claus, renos, monos de nieve. Y la sección del nacimiento de Jesús a veces ni existe en los anaqueles. Y ahora incluso ya han querido
bueno, hubo una persona, no sé si avalado por muchos más, yo creo que sí, pero que estaban incluso metiendo una demanda para que no se pudieran poner en lugares públicos el nacimiento de Jesús. Eso lo compartí en el grupo de mujeres para que firmaran en contra de esta demanda, porque una persona estaba muy ofendida porque el gobierno había utilizado recursos públicos para gastar para un nacimiento que estaba en una plaza principal. La palabra de Dios dice que, a ver, corríjame, pastora, que el mundo se ofende con la cruz de Jesús, o se ofende con el nombre de Jesús. Pero yo creo que esta persona se ofendió. Y eso es lo que estaba demandando. Gracias a Dios y todas las personas que estuvieron firmando en contra de esto, porque la mayoría de los mexicanos son católicos, entre comillas, porque ni van a misa, pero se dicen católicos, pero sí firmaron en contra de esta demanda y ganamos. Así que sí, al parecer todavía se puede seguir poniendo nacimientos de Jesús. Y aunque no es la fecha exacta, pero usted y yo sí podemos aprovechar para proclamar acerca del nacimiento de Jesús. Amén. Creo que todos tenemos algún familiar que no es cristiano, que es católico y que nada más lo es por nombre, muchos de ellos. Así que, pues ellos que están con su corazón en cierta manera enternecido por la época, es un buen momento para sembrar la palabra. Amén. ¿Ya tiene Mateo 2? Bueno, como quiera aquí lo puse acá arriba, pero como quiera téngalo en su Biblia. Vamos a leer todos juntos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Hasta ahí nos vamos a detener. El Evangelio de Mateo se dirige a los judíos. Y el objetivo de Mateo es presentar a Jesús como el rey. ¿Cómo presenta Mateo a Jesús? Como él, como el rey. Entonces, el Evangelio de Mateo, en su enfoque, en su propósito de presentar a Jesús como el rey, comienza el capítulo 1 con la genealogía de José, que es descendiente del rey David. Por historia sabemos que el linaje real fue en cierta manera exterminado, pero sabemos que Dios siempre tiene un remanente. Amén. Pero un remanente que tenía que permanecer como oculto, como disimulado, como en secreto, es la palabra exacta, en secreto. Y José era de la descendencia de David, pero en cierta manera esa descendencia que no era exactamente de la línea, pero era de los sobrevivientes. Pero ya era algo en lo que en ese tiempo Roma ya estaba dominando, incluso más aún cuando llega Herodes. Ahorita voy a hablar un poquito de Herodes. Pero ¿quién era este Herodes? La Biblia habla acerca de 6 Herodes. Cuando usted lee en la Biblia Herodes, uno dice, pues ¿qué no se había muerto? ¿Cómo resucitó? Bueno, es que es otro Herodes. Y entonces este Herodes, el primero, gracias, es el rey de Judea, Samaria e Idumea. 4. Judea, Galilea, Samaria e Idumea. 4 regiones que él dominaba. Y su dominio fue del 37 al 4 antes de Cristo. Ahora, sabemos que yo ya había más o menos escuchado eso de que Jesús en realidad no nació en el año primero o en el año 0, sino que hubo
pues miembro de la Iglesia Católica, que dice César Vidal, no era muy bueno en matemáticas. Entonces, él hizo una aritmética muy sencilla, utilizó el reinado de Augusto César y dijo, pues de aquí para adelante, cuando Augusto César, recordemos que él manda hacer el censo de los judíos y por eso es que José tiene que trasladarse a Belén, de la ciudad de David. Por eso sabemos que José es del linaje real. Y entonces, pero resulta que Augusto no se llamaba Augusto siempre, sino que al principio se llamaba Octavio, entonces ahí le faltaron 4 años. Entonces, por eso es que el calendario en realidad se recorrió 4 años, pero este sacerdote o monje, él también se le olvidó que en la línea aritmética, los niños o jovencitos que han hecho una recta, hay el -1, -2, -3, -4 y luego, y simplemente en los grados centígrados, ahí lo vemos. Y luego está el 0 y luego el 1, 2, 3. Bueno, pues a esta persona se le olvidó el año 0 y pues ahí se fue otro año más. Pero aquí el asunto es que lo que sí quedó bien claro para la humanidad es que Jesús era la referencia. Tenía muy claro, aunque haya quedado recorrido, que Jesús marcaba la historia de una nueva época, de una nueva era, de una nueva etapa de la humanidad, que el nacimiento de Jesús no podía pasar como desapercibido, sino que tenía que establecerse como el año en el cual partiría la historia. Amén. Y entonces vamos a ver un poquito de Herodes. Dice que el padre de Herodes era de un linaje edomita. Edomita viene de Edom, de Esaú. Entonces, él era de este linaje, entonces no era del linaje de Israel, sino del hermano de Israel que fue Esaú. Pero el padre de Herodes se había convertido al judaísmo. Y vemos que Jesús nace en un tiempo perfecto porque esto nos lleva a ver que lo que era el judaísmo, la Torá o la palabra de Dios estaba siendo difundida mucho más entre los gentiles. Entonces, aún gente que no era judía o israelita estaba siguiendo a Jehová de los ejércitos, al Señor de los señores, al Rey creador del universo. Y eso es de gran gozo, hermanos, porque ahí usted y yo estamos, entre los gentiles. Así que su padre sí se convirtió al judaísmo y pues como el padre, buen padre, instruyó a Herodes como judío. Pero, hermanos, aquí hay algo importante que entender, que lo ha dicho muchas veces la pastora, no todos los hijos de cristianos son cristianos. Amén. El hijo tiene que tener su propia convicción y su propia fe propia. Y doy gracias a Dios, por ejemplo, que esta Isabelita, que pues ella tiene su convicción de venir. Y ahora sí que, aunque sus padres no vienen, no se congregan, pero ella tiene su fe. Bueno, Herodes nada más por nombre se decía judío, pero en realidad en su corazón, vamos a ver, nada de judío tenía. Yo creo que más bien, como dice Apocalipsis, era sinagoga de Satanás. Pero bueno, al querer tener el aprecio o la fama, el favor de los judíos, pues les construyó un megatemplo, un templo que tardó muchísimos años en construirse. Ahorita no, sí, creo que 40, creo que ni él no vio terminado,
pero les hizo un gran templo. Entonces, ¿ustedes cómo creen que tenían a Herodes? Pero nada más los sacerdotes, porque pues ellos eran los que estaban, ellos ministraban ahí, y pues imagínense, entre más grande, Michelle dice una frase que la cantidad atrae. Imagínense entre un templo tan enorme, oiga, pues aunque sea nada más para ver cómo está el templo, venía de toda la tierra a ver el templo tan hermoso que había construido Herodes. Yo creo que muchos también con fe, pero otros nada más por ver. Y otra cosa muy, pero muy terrible de él, y por eso vemos que realmente no era un judío de corazón, sino que miren lo que él llegó a hacer. Dice que para ganarse el favor de los judíos se casó con una segunda esposa, pero desterró a la primera. Con todo e hijo los desterró. ¿Y qué le pasó a esta segunda esposa? No investigué mucho, pero yo creo que era de linaje judío. Después la mata a ella. Entonces vemos a un hombre, y no solamente eso, también mató a otros familiares. Por eso pusieron aquí, ejecutó a varios miembros de su familia, incluida su esposa. Entonces vemos a un hombre ambicioso en el poder y no quería que nadie lo moviera del poder, y el que se le atravesara lo aplastaba determinantemente. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 1, en el versículo 1. Después dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya vimos quién es Herodes. Ahora vamos a ver quiénes son estos magos de oriente que llegan a Jerusalén. La palabra mago viene de la palabra magi o magi, no sé si se pronuncia así, pero viene del persa. Y el sentido original de la palabra mago se refería a los integrantes de una tribu de Media. ¿Se recuerdan los medos persas? Bueno, los de Media tenían una tribu que ellos consagraban para lo que era el sacerdocio, y luego se refirió esa palabra magi a los sacerdotes persas, similar a la tribu de Leví. Como decía César Vidal, esto es como cuando el enemigo quiere imitar las cosas de Dios. Consagraron a una tribu, y ellos, para ser sacerdotes, pues ellos se consagraban, y esa tribu era por descendencia que eran sacerdotes. Y un historiador llamado Heródoto dice que tenían conocimiento de la ciencia, de la astronomía, pero también una mezcla con superstición, que es la astrología. Entonces, no es lo mismo en este sentido original, porque ellos no solamente se basaban en la astrología, y ahorita vamos a ver por qué, sino que también se basaban en la ciencia, en el conocimiento, en el estudio. No nada más andar echando ahí pócimas o conjuros. Eso viene después. Esa acepción de la palabra mago viene después. Vamos con la siguiente. Los magos no pueden interpretar los misterios de Dios. Y eso es porque luego me llamó la atención que la palabra mago en la Biblia aparece solamente refiriéndose a dos casos, por así decirlo. Y uno fue en Egipto, cuando Faraón tuvo su sueño. Dice en Génesis 41:8: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, o sea, del faraón, y envió e hizo llamar a los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, y diga conmigo, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Diga conmigo, los magos no pueden interpretar los misterios de Dios.
Los misterios de Dios es algo que queda velado por completo para los magos. Sabemos por la historia que José entonces escucha el sueño y Dios le da la interpretación con una seguridad y una certeza y un cumplimiento exacto. Y la siguiente ocasión donde aparecen los magos es en el libro de Daniel, en Babilonia con los reyes, y lo vemos con Nabucodonosor y lo vemos con su hijo. Y dice Daniel 4:7, y vinieron magos, astrólogos. Entonces se da cuenta que no son lo mismo. El astrólogo nada más era la pura superstición. El mago era superstición, pero mezclado con el conocimiento. Caldeos y adivinos, y les dijo el sueño, y digan conmigo, pero no pudieron mostrar su interpretación. Entonces los magos no pueden interpretar los misterios de Dios. Qué glorioso, hermano, porque Dios lo deja completamente vedado, exactamente, lo deja con un completo velo que no les permite ver qué es lo que significa lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Sabemos que Jesús dijo, oh, te alabo, Padre, porque estas cosas las has revelado a los pequeños, pero las has escondido de los sabios. Porque no es con nuestra inteligencia, sino con el Padre que nos revela. Amén, el Espíritu de Dios. La siguiente, solo Dios puede revelar sus misterios. Daniel 2, 27 y 28 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos. Aquí también nuevamente hace la distinción, no lo junta. El astrólogo era simplemente pura superstición, nada de ciencia. El mago sí era muy observador y tenía conocimiento de la astronomía. Pero dice que ni adivinos lo pueden revelar al rey. Diga conmigo, pero hay un Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Aleluya. Porque Dios no se queda con sus misterios, hermano. Dios las revela. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. La siguiente. El rey y los magos supieron entonces estas dos cosas, que ellos no pueden interpretar los sueños o los misterios de Dios más bien, y que Dios es el único que los puede revelar. Y ahí vemos las dos escenas. La primera cuando fueron arrojados en el fuego. Y bueno, después Nabucodonosor cuando está reconociendo a Dios. Pero aquí un comentario de John MacArthur me dejó meditando en esto, porque él decía que Daniel había sido usado por Dios. Sabemos que para que los reyes conocieran a Dios, pero también los magos quedaron impactados. Y yo no me había percatado de eso, pero cuando a Daniel, después de todo esto, los magos respetaban a Daniel, pero cuando le hacen la trampa para el foso de los leones con Darío, no fueron los magos, fueron los sátrapas, que son gobernadores, es decir, políticos, para que me entiendan. Fue una cuestión política, no fue una cuestión
de credo ni de religión. Porque los magos ya estaban bien comprobados. Imagínense, el rey Nabucodonosor los iba a matar y Daniel le salvó la vida a todos. Oiga, claro que los magos estaban bien agradecidos con Daniel, porque Daniel fácilmente le pudo haber dicho: mátenlos a todos, idólatras, y nada más déjenos a Ananías, Azarías y Misael, y pues a mí. Y sirve que pues somos más cristianos que inconversos. El corazón de Daniel era un corazón conforme al de Dios y quería que ellos se salvaran también, que vieran el testimonio de lo que Dios hacía. Y yo creo que los magos le estuvieron grandemente agradecidos porque les había dado una oportunidad de vivir. Y respeto, claro que le tuvieron mucho respeto. La siguiente: Dios usó a Daniel y sus amigos para darse a conocer a los gentiles. Daniel 3:29 dice algo que Nabucodonosor dijo después de ver a Ananías, Azarías y Misael que no ardían en el horno de fuego. Dijo: decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. El impacto que tuvo el testimonio de estos 3 hebreos fue de tal manera que Nabucodonosor dijo, imagínense, Nabucodonosor no, hombre, de veras que Dios tuvo mucha misericordia a ese varón. Pero Dios le tuvo mucha misericordia porque primero le revela el sueño y luego después este señor se revela contra Dios, hace la estatua y luego todavía ve que están ahí los 3 hebreos y hasta con Jesús mismo ahí. Y bueno, y dice, bueno, que nadie toque, por así decirlo, a este Dios porque, les puede ir súper mal. Hasta después es que Nabucodonosor alaba a Dios y es cuando Dios lo manda a ser como una bestia y que andaba comiendo pasto y se volvió, como quien dice, loco. En Daniel 4:37 dice, ahora yo, o sea, fíjese, antes no, ahora, hasta después de que le fue devuelto su cordura, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora sí, Nabucodonosor alababa a Dios y decía, Él es el Dios verdadero, el Dios justo, el Dios que domina sobre toda la tierra. No soy yo, porque Nabucodonosor se creyó el rey de todo, sobre Dios mismo. Y también vemos con Darío la siguiente: Dios usó a Daniel también con Darío. En Daniel 6:26 dice que Darío dijo, después de ver que Dios había librado a Daniel del foso de los leones, dijo, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Darío desde la primera no necesitó más. De hecho, desde antes ya le tenía mucho respeto a Daniel. Entonces, él incluso hizo una ordenanza, fíjese, que todos en su dominio tuvieran un gran respeto y temor y temblor ante la presencia del Dios de Daniel. Entonces, hermanos, yo he visto y observado cómo Dios, a partir del exilio, es que Dios comienza un proceso de redención a los gentiles. Poco a poco Dios va acercando a los gentiles a su reino.
Y Dios usa a estos varones. Y Dios usa a otros varones también, incluso a una sierva, una esclava, que le dijo al general Naamán, y le dijo: no, hombre, ¿para qué anda batallando usted? Vaya ya, Eliseo lo puede sanar. Entonces Dios empezó a usar al pueblo de Israel en medio del exilio para que fueran luz en medio de la oscuridad. Y eso es lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer. En el lugar donde Dios lo ha puesto y que me ha puesto a mí para hacer luz en medio de la oscuridad. Seguimos con Mateo 2:2. ¿Y qué decían estos magos? Ya vimos que estos magos eran de esa tribu, eran sacerdotes, pero fueron impactados por Daniel, fueron impactados por los hebreos, fueron muy seguramente, no todos quizá, algunos nada más para que no les fuera mal, respetaban al Dios de Daniel, pero otros con una fe genuina lo hicieron. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a... Fíjese qué revelación de Dios. Estuve investigando mucho sobre esto de la estrella, la siguiente. Y bueno, hay algunos que han investigado sobre esto y por ejemplo, Kepler, que fue un astrónomo y matemático que también era creyente del evangelio de Dios, del evangelio de Jesucristo, de los protestantes. Él empezó a observar, un día observó la conjunción, fíjese, la noche de un 17 de diciembre, o sea, anoche, un día como anoche, que se conjuntaron Saturno y Júpiter en el centro de la constelación de los peces, un signo asociado con Israel. Entonces Kepler dijo, así como cuando se conjuntan estos dos planetas, porque los dos parecen estrellas, mucho yo puedo verlo, no, yo creo que es una estrella, no es una estrella, es un planeta. Pero en ese tiempo se consideraban como estrellas. Imagínense las dos juntas. Usted ponga dos cerillos así y los junta, y ¿cómo se hace la llama? Se duplica o triplica. Más bien se triplica, yo creo. Bueno, así pasaba con estos dos planetas. Cuando se juntaron se veía más brillante la estrella. Y entonces se encontró un escrito del rabino Abarbanel que decía que este fenómeno tenía que ocurrir en la venida del Mesías. Claro que él pensando en la primera venida de Cristo, como que él no reconoce a Jesús como el Mesías, sino que él decía, tiene que pasar esto cuando venga el Mesías. Entonces le llamó mucho la atención a Kepler, porque dijo, pues un rabino ya lo está identificando como tal, como un fenómeno en los astros que nos indican la venida del Mesías. Luego también hizo unos cálculos y dice que en el año 6 o 7 antes de Cristo se dio un fenómeno astronómico similar. Sabemos que Jesús no nació en el año 0, ¿verdad? Es lo que explicaba al principio. Jesús no nació en el año 0, Jesús nació en el año 5 o 6, o por lo menos 5 o 6 antes de Cristo. Entonces por eso los estudiosos hacen cálculos, aunque bueno, todo esto está en debate. En 1925 Snabel, son escritos cuneiformes, hablaban de una conjunción de Júpiter y Saturno de 5 meses que aparecía, desaparecía y luego volvía a aparecer.
Y entonces tiene mucha relación con lo que aquí dice. Mire, ¿cómo que dice que han visto su estrella en el oriente? ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Y no simplemente se siguieron por la estrella, porque la estrella desapareció. La estrella dejó de verse. Y se dice que cuando llegaron a Jerusalén, pues es a donde se supone que pues Jerusalén es la capital o el lugar donde se sienta Herodes. Bueno, no era Herodes, no sé por qué, pero el rey tenía que estar en Jerusalén. Jerusalén era el donde estaba el gran templo. Y pues entonces después ya no la vieron, ya no vieron esta estrella. Y aquí, hermanos, aunque no hay como que alguien que pueda asegurar, otros dicen que fue una supernova, una estrella que muere. El asunto que a mí me impacta, hermanos, es cómo estos magos pudieron interpretar que tenían que hacer este viaje tan largo. Un viaje que les duró entre 6 semanas y 2 meses. Tampoco le digo que se la pasaron un año viajando, pero era un viaje largo, y los que han viajado lejos, sobre todo en autobús, saben que es más caro. Entre más lejos, pues más caro. Entonces era un viaje costoso y que les iba a tomar pues tiempo. ¿Y cómo es que ellos iban a emprender este viaje? Al parecer ellos primero vieron la estrella, pero no vieron una señal de moverse, porque cuando ellos llegan con Jesús, pues no era un bebé recién nacido, claro. Pero lo que yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es que estos magos, si está tan relacionado con la magia, por qué ellos pudieron ver la estrella? ¿Y por qué es que ellos llegaron a adorar a Jesús? Lo de reyes, hermanos, lo metió la Iglesia Católica, porque como la Iglesia Católica decía que estaba en contra de la magia, pues entonces no podían poner unos magos ahí en la Biblia. ¿Cómo que unos magos? ¿Cómo que unos hechiceros? ¿Cómo que unos totalmente como diabólicos van a aparecer en la Sagrada Historia? Bueno, ya sabemos que en realidad hay que meterse a investigar todo desde el origen. Y estaban totalmente ignorando a Daniel en la historia, cómo había influido. Porque se dice que desde ese tiempo ellos comenzaron los magos se encontraron que los magos tenían una profecía de que iba a venir el rey de los judíos. Y entonces, por eso le pusieron reyes, pero no son reyes. Ahora, lo que sí es que en las 2 ocasiones donde aparece en la Biblia, en Egipto y en Babilonia, no vemos como hechiceros ahí de la calle. Por eso le digo, no son lo mismo. Era gente completamente cercana al rey, al faraón. Por eso les digo que tiene mucho que ver con la influencia que ellos ejercían sobre los reyes, sobre los faraones. Y entonces, por esa razón, es que incluso a veces los consultaban para saber el destino de ese reinado. Por ejemplo, a qué hijo les iban a heredar, o no sé. El asunto es que aunque tenían influencia, pero no eran reyes. No eran los reyes. Estaban cerca de los reyes, pero no eran los reyes, eran magos. Pero aquí Dios me decía esto, precisamente lo que leíamos hace un momento.
a ellos les quedó muy claro. O sea, vieron la estrella, pero dijeron, nosotros no podemos interpretar. No está en nosotros el poder. El conocimiento que tenemos nosotros es limitado. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y yo creo firmemente que ellos le preguntaron, quizá invocaron al Dios de los judíos. Yo creo que usted ha escuchado algún testimonio de alguien que dice, yo me convertí en tal lugar y yo dije, Dios, si tú existes, que pase esto. Amén. ¿Y Dios se revela a esas personas? Amén. Soberanamente Dios se revela a esas personas. Y a veces, pues me ha platicado tal persona, Dios de tal persona. Pero Dios les reveló, hermanos. ¿Quién les pudo haber revelado? Solamente Dios. Dios es el que les reveló que ya había nacido el rey de los judíos. Entonces ellos entendieron y estaban bien seguros, tan seguros que emprendieron este viaje. Quizá no fue exactamente en el día de su nacimiento que ellos emprendieron el viaje. Quizá estaban esperando otra señal para emprender el viaje. Pero la cuestión es que llegaron. Seguimos con el 3. Y es la siguiente diapositiva. Dice el 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjese cómo resulta que a Herodes lo habían investido como el rey de los judíos. Ese título se lo dio el Senado de Roma. Y cuando le dicen esta frase, el rey de los judíos, ¿cómo nos iba a turbar Herodes si ese es el título que tanto había anhelado y peleado toda su vida y había hecho hasta lo que estaba mal por conseguirlo? Y alguien iba a venir a arrebatárselo. ¿Y por qué digo arrebatárselo? Porque él obviamente sabía que pues era un bebé, pero sus hijos, él estaba peleando por sus hijos, porque sus hijos resulta que fueron los siguientes Herodes que aparecen en la Biblia. Sus 3 hijos aparecen como Herodes que gobernaron otras. Uno gobernó 2 regiones, otro gobernó otra y otro gobernó otra. O sea, sus 4 regiones las repartió con sus 3 hijos. Entonces él estaba peleando, aunque él iba a morir, él estaba peleando su linaje real. Pero sabemos ¿qué dijo Nabucodonosor? Él es el rey de los cielos. Él es el rey de los cielos. Y yo creo que en cierta manera también Dios quería revelársele a Herodes, hermanos. Porque mire, ¿qué le costaba a Dios que nada más llegaran los magos y llegaran directo con Jesús? Ni hubieran hecho más ruido ni nada. ¿Por qué tuvieron que llegar con Herodes? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo usó para que dice que toda Jerusalén se turbó con él. No, aunque en su nacimiento exactamente ese día solamente se presentaron los ángeles a los pastores, pero en esta ocasión ya Dios estaba haciendo su anunciación, una anunciación a todo su pueblo. El rey de los judíos ya nació y está entre ustedes. Por eso Jerusalén se turbó también, porque dijeron, pues ya ahora sí nació nuestro rey. Pero ¿qué tipo de rey estaban buscando ellos? Un libertador político. Ellos estaban buscando a alguien como el rey David, alguien que les recuperara el reino a los judíos. Entonces,
Jerusalén estaba con esa expectativa, yo creo. Pero, y uno puede decir, bueno, yo me he puesto a pensar, bueno, y si toda Jerusalén supo que nació el rey de los judíos, ¿por qué luego se les olvidó? Y me viene a la mente algo, que nunca debemos de señalar al pueblo de Israel como más pecadores que nosotros, porque nosotros ellos son un reflejo de todos nosotros, porque somos el pueblo de Dios y a veces Dios nos muestra cosas y se nos olvidan. Se nos olvida que Dios está muy pronto de venir. Y cuando todo está agitado, pues estamos como que expectantes. Ay, tal vez el Señor ahora sí que ya viene ya mañana, pasado mañana o no sé cuándo. Ya como que parece que pasa ya. Ah, no, el coronavirus. No, hombre, decían que ya era el fin del mundo. Me puras mentiras. Y hasta tenemos cierta incredulidad. No, que ya están diciendo que la guerra y que no, ahora sí ya se va a desatar la tercera guerra mundial, ahora sí viene Cristo. No, ya pasó de moda ya. Y se nos olvida, hermanos, porque estamos muy, diga conmigo, Jerusalén siguió en sus quehaceres. O sea, así usted y yo, así de repente estamos así en expectativa. No, le seguimos con nuestros quehaceres, con nuestros asuntos. Seguimos en el 4. Herodes dice que convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Por qué se le presentó a los pastores, hermanos? Porque Jesús es el pastor que venía a guiar a su pueblo Israel. Y en este caso, estos magos estaban reconociendo que no solo era pastor, sino que era el rey. Amén. Dice el 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. O sea, se supone que Herodes era judío de religión. Entonces, como que la verdad sí pudo haber, a cualquiera que no lo conociera, lo pudo haber engañado. Lo pudo haber finteado. A veces, hermanos, los cristianos así somos, hermanos. Y nos dicen los de afuera, ay, tú que eres cristiano, qué desconfiado. No, tú que eres cristiano, tú debes de ser bien bueno con todos. Pero vamos a ver que ellos no se creyeron de Herodes. Dice el 9, ellos habiendo oído al rey se fueron. Y fíjense lo que dice, y aquí la estrella que habían visto, o sea, como les decían, se desapareció el fenómeno, y luego de repente volvió a aparecer. Veo fe, hermanos, veo fe en la vida de estos magos, porque se fueron, hermanos, no había Google Maps ni que nada. No había directorio telefónico, déjame le hablo aquí a los contactos que tengo. No, se fueron por pura fe. Vamos siguiendo la estrella y se nos va a aparecer en el camino. Y fíjense cómo esto dice que entonces la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, fíjense cómo entonces se movía. Tremendo, hermanos. Los astros hablando las señales de Dios. Y cómo hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella,
se regocijaron con muy grande gozo. Imagínense, hermanos, haber hecho, hicimos este viaje tan largo, este viaje sin saber, sin conocer, sin ni siquiera tener la más mínima remota idea de cómo se llamaba el niño. De perdido, si conociera el nombre del niño, pues ahí buscando puertas, oiga, el niño Jesús, el niño Jesús, el niño Jesús. No, nada. Pero cuando vieron la estrella, por eso dice que hoy se llenaron de gran gozo, porque dijeron, este viaje valió la pena. Este viaje valió la pena. El siguiente. Ahí está, en el 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Hasta ahí me voy a pausar. Y por eso puse esta imagen, como que no se veía José. Y uno dice, y bueno, ¿y dónde estaba José? Pues hermanos, si alguien llega a su casa sin avisarle, que no hicieron cita con Jesús y María, ni con José, pues ¿dónde va a andar el marido, hermanos? Trabajando. Claro que va a andar trabajando. Casi nunca ve al esposo, pues si no, imagínense que a menos de que haga home office, ¿verdad? Lo va a encontrar en su casa. Pero si no, pues va a decir, pues ¿cómo va a estar? Andaba instalando una puerta quizá, ándale. Él andaba trabajando, José andaba trabajando para mantener a María y al niño. Dice, por eso vieron al niño con su madre María. Y fíjese la actitud de estos magos. Y postrándose. ¿Qué es postrarse? Mira, hermanos, hace ya tiempo que escudriñando las escrituras no he encontrado hasta el momento. Si usted lo tiene, dígamelo, si usted ya lo encontró. Pero yo no he visto en la Biblia que uno pueda decir, estoy de pie, pero estoy bien postrado delante de Dios. En mi corazón estoy bien postrado delante de Dios. Estoy bien humillado delante de Dios, así paradito como estoy, o sentado. Así estoy bien humillado delante de Dios. Dios, tú conoces mi corazón. Tú sabes que estoy bien postrado, aunque mi cuerpo está sentado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, veo que claro que podemos decir que podemos postrarnos y nada más de cuerpo, pero mayormente, más bien, cuando vemos al publicano y al fariseo, dice que a veces, no sé por qué, hermanos, si quites esto de su mente, de su corazón, porque muchos cristianos lo creen, esta mentira. No, yo no paso aquí al frente y yo no me postro ahí para que me vean. Para que me vean que estoy, según yo, ahí llore y llore y bien humillado delante de Dios. No, yo aquí en mi lugar. Yo por eso no soy hipócrita. En mentira del diablo. Ahora sí que lo puedo decir, que el Señor lo reprenda. Porque en la palabra de Dios dice que el fariseo, estando de pie, decía, gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás hombres. Y dice que el publicano estaba así, que ni siquiera se levantaba de su rostro, sino que decía, sé propicio a mi pecador. Entonces es una falsedad decir, no, yo no vengo aquí al altar para aparentar que soy bien cristiano. No, hermano, olvídese de eso. Yo no digo que exactamente aquí en su lugar puede postrarse, pero hay algo también aquí, hermanos, porque se necesita valor para pasar al frente.
Y mucha gente ha sido liberada en este lugar. Amén. Estos magos llegaron y se postraron y lo adoraron, reconociendo que Él era el rey. Ante un rey se postra, ante un rey se le hace reverencia. Y cuando cantamos que Dios es el rey, pues entonces necesitamos postrarnos también. Y ahora estos regalos, oro, incienso, dice, postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por eso, aunque quizá eran más de 3 magos, quizá eran 2, quizá eran 4, quizás eran 6, no lo sabemos, pero le trajeron 3 presentes. Oro, reconociendo que el oro es un presente digno de un rey. El incienso se le ofrece a las divinidades. Entonces el incienso era una forma de decir que Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Por eso le trajeron incienso. Y mirra, que se usaba para embalsamar a los muertos, reconociendo que Jesús era también hombre sujeto a muerte, que Él también iba a morir. No sabemos hasta qué punto ellos también estaban como profetizando, o no sé si decirlo así, que Jesús moriría por todos nosotros. Amén. Y yo le pido que se ponga de pie, hermanos. La última, por favor. ¿Qué presente le entregarás a Jesús? En medio de todo esto, hermanos, andamos más embolados, y no se diga los jóvenes o los niños. ¿Qué me van a regalar? ¿Qué me van a regalar? ¿Qué me van a dar? Enseñemos a nuestros hijos a que en realidad la historia nos habla más de darle a Jesús. ¿Qué le vamos a dar a Jesús? El oro, hermano, ¿qué es lo más preciado que tú tienes? ¿Qué es lo más preciado que usted tiene? El incienso. La palabra de Dios habla acerca de subir incienso, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, nuestras oraciones suben como incienso delante de Él. Y la mirra, como Jesús es nuestro Salvador, y la gratitud a nuestro Dios. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a reconocer, si usted ha entendido, va a venir a postrarse, a darle su presente al Señor. Usted y yo estamos siendo invitados a venir a presentarle al Señor, a darle un regalo a nuestro Dios. Gracias, Señor, en esta tarde, Padre.